Vamos a continuar. Estábamos platicando un poquito de la experiencia esta, tal vez con el maestro Paco, porque, pues sí, de alguna manera yo no tuve al menos la oportunidad de conocerle, pero sé que tuviste gran contacto con él y de alguna manera eso marcó tu trayectoria. Entonces, si nos puedes comentar algo al respecto, tal vez para que los que nos ven tengan esa información también valiosa. Sí, yo soy, vamos, agradezco la vida haber compartido la generación de Sabicas. Yo conocí a Sabicas, Wow. tuve la suerte de hacerle, entre comillas, la crítica de un concierto en Córdoba, me encargaron, y bueno, conocer a la generación anterior a la mía, que el caso de Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y Serranito, que son el triunvirato genial de la guitarra de estos tiempos. Paco de Lucía era peculiar, era una persona tan normal que la grandeza musical chocaba, o sea, era tan grande como guitarrista que luego era una persona normal y le gustaba pues comer con los amigos y reírse y no hablar de guitarra para nada. Wow. Yo recuerdo cuando se estrenó la película Flamenco de Carlos Saura, Claro. la primera que se hizo, en la presentación en Madrid. Claro, estábamos casi todos los de la película y más gente, ¿no? Sobre todo relacionados a artistas, guitarristas, había muchos. Y todo el mundo, pues claro, llegaba Paco de Lucía a hablarle de guitarra. Mm. Y acabamos escondidos en el cuarto de baño para no escuchar a nadie hablar de guitarra. O sea, él odiaba hablar de guitarra. Estaba toda la vida, todo el día con la guitarra. Él quería hablar de pescado, que le gustaba Claro, la mucho, pesca. o ese tipo de cosas. Y por eso digo que era una persona sorprendente, porque separaba o quería separar perfectamente los momentos que tenía de ocio para sacarlos de ahí, porque, bueno, tú sabes, la música y esta profesión es muy absorbente. O sea, yo vivo para la guitarra, pero necesito algún rato que pueda salir de ahí porque asfixia, la guitarra te Claro, asfixia y te mete dentro y forma parte de ti a veces a niveles dañinos también. claro, claro. Que eso también lo decía él, ¿no? Él decía una frase un poquito más agresiva, pero la guitarra, igual que viene en las cajetillas de cigarro, la guitarra mata. Claro, sí, 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 por A supuesto. veces, y a otras te da la vida, ¿no? Ya en exceso, ¿no? Y también hay que vivir y como dice el mismo Sí, Manolo Sanlúcar, a veces hay que dejar de estudiar un poco y nutrirse de la vida para imprimir esas experiencias en la música. Y comparto claro, lo lo que que pasa es dices. que esto te das cuenta tarde. Claro, Cuando está tan dentro que ya es difícil salir. Pero bueno, siempre ha habido mártires en mm, toda la vida y en la música pues también, ¿no? Muchas veces con Manolo Sanlúcar hablamos de eso. Hay gente que estamos en clausura, ujú. o hemos estado en clausura la mayor parte de nuestra vida por este oficio. Por otra parte, quizás si no fuéramos músicos o guitarristas no hubiéramos conocido tantísimos sitios, tantísimas personas increíbles y eso también nos da una grandeza que difícilmente se consigue en otra profesión, ¿no? Pero sí, sí. Y pocos creo yo lo entienden, aunque sí hay una gran población que lo comprende y lo agradece, pero es curioso que casi hay un factor común, el factor común que la guitarra en esencia te demanda, es celosa en todo sentido. Y a partir de eso el tiempo que inviertes, a veces de alguna manera, y lo digo con mucho respeto, de pronto lesiona un poco, digamos, las otras áreas de la vida que pueden ser también, pues obviamente esenciales, ¿no? Como temas de la familia y el tema de la salud misma, el tema integral. Yo creo que ahorita en este siglo hemos comprendido que todo se puede hacer en orden. A veces hay que sacrificar, pero vivir también y no solo sobrevivir en una línea, ¿no? Sino poder compartir, platicar con los amigos, ir a de pronto jugar fútbol o no sé. Yo creo que todo eso es sano y al final era lo que nutría a los compositores Sí, para hacer su totalmente, nueva totalmente. música. Lo que pasa es que tú fíjate, la diferencia entre la generación anterior de grandes maestros, Claro, hablo maestro en el sentido de maestría, sí, en el sentido de artista, de guitarrista, pero a nivel docente,
salvo Manolo Sanlúcar sobre todo, ninguno en aquella época se preocupó de enseñar lo que sabían. O sea, Mm, Manolo Sanlúcar ahora es un gran docente, pues se ha preocupado de querer explicar por qué pasan las cosas en la guitarra flamenca. Pero en aquella época, incluso Paco de Lucía nunca explicó, ni enseñó, ni dijo nada. wow. O sea, yo di una conferencia en Córdoba en un homenaje a Paco de Lucía, mi conferencia era la generación de los 60, que, bueno, estamos unos pocos, Rafael Riqueni, Gerardo Núñez, Claro. eh, Vicente Amigo, Cañizares, bueno, los que nacimos en los 60. Ujú. Somos una generación tocada, o sea, tocada en el sentido de que nosotros hemos tenido que entender, traducir lo que nos decían grandes artistas sin tener conocimiento, sin saber por qué nos venía esto y por qué era esta evolución, traducirlo, asimilarlo y ya, con el pensamiento de los días los años en que estamos, entenderlo. O sea, Claro. yo no puedo tocar algo si no lo entiendo. Y eso a la vez explicarlo a nuestros alumnos. Con lo cual, yo creo que hoy un alumno hoy en día, pues se quita 15 años de en medio. 15 años que nosotros hemos estado tocando 10 horas Ujú. diarias, intentando saber por qué. Porque Paco de Lucía, perdón, si había escuchado en muchas entrevistas, decía que había que tocar muchas horas. Esa era Sí, bueno, su enseñanza, porque es que es claro, lo que había, o sea, no había metodología. claro. Eso hoy en día es un error, pero te das cuenta pensando, porque si estás dando conciertos tú no piensas, tú tocas y fuera. Entonces, Así claro, mismo. nosotros nos ha tocado descifrar toda esa enseñanza que llevaban dentro, pero que no se sabía. Con lo cual, nos ha costado hacer un trabajo durísimo para la generación posterior que ya ve la guitarra de otra manera y entiende de otra manera y es mucho más rápido y se puede explicar en qué compás está escrito y por qué. Y eso a mí no me lo explicó nadie. Yo lo iba aprendiendo a base de guitarrazo, Claro. puro y duro. Literalmente, y es que el proceso de la didáctica se conforma a través del tiempo, esa pedagogía y esa mediación pedagógica como tal, pues es algo más bien más reciente, aunque siempre se han enseñado cosas y se han aprendido, mucho ha sido por esta capacidad y habilidad de desarrollar interpretaciones de lo que hay en el entorno y tratar de traducirla al lenguaje del estudiante y de pronto reproducir eso que acabas de ver con tu sentido, ¿no? Y eso me parece Mm. también un plus, un palmarés en la época pues de los 60 de ustedes, porque bien es cierto, no había inclusive tanto material en libros, no había tantos Sí, materiales, ¿verdad? Como de inducción para que uno dijera, aquí hay un método de guitarra establecido, lo conseguís en cualquier lado, y no, era un poco más de esa astucia de lograr entender entre líneas la semántica que hacían los maestros cuando tocaban y cuando hablaban y cuando no hablaban. Supongo que eso fue un esfuerzo intelectual enorme que marcó la historia. sí, sí, ya te digo, yo hoy hablaba con una amiga. eh, Paco de Lucía compuso la música para una película española de José Luis Borau, se llamaba La Sabina, y la banda sonora es preciosa. Yo iba con un cassette grande a pila al cine para grabar aquello, Wow. que estaba prohibido, pero yo tenía que tener aquello, eso no Claro, sabíamos si salían discos, y yo no sé si era con Paco Serrano, con Paquito Serrano, nos íbamos a grabar eso, para tener información de qué estaban haciendo, qué se estaba haciendo. respaldo, Sí, evidencia. sí, o comprábamos el disco, recuerdo el disco de Solo Quiero Caminar de Paco de Solo quiero Lucía, caminar. lo comprábamos juntos a medias, el Vicente Amigo, Paco Serrano y yo, es que era otra Claro. época. Sí, es que de alguna manera yo creo que eso son habilidades que llamamos actualmente habilidades blandas, desarrollo de habilidades blandas e inteligencia emocional, si se quiere. Ahorita todo está en las plataformas y está muy bien, le das play, reproduces y vuelves otra vez y logras escuchar con más facilidad, pero antes había algo que me llama poderosamente la atención y es la palabra investigación, porque de alguna manera esos son procesos investigativos de rescate del patrimonio musical del entonces, lo cual las nuevas generaciones quizás no han vivido, porque lo tienen al alcance de un clic. Y bueno, está bien, pero creo que de alguna manera el haber sufrido
de alguna manera sufrido, entre comillas, eso, les permitió esa autoridad que luego marcó un antes y un después Sí, sí, en sí. el impacto no juvenil. Entonces, por esa línea, yo estoy también muy consciente del gran esfuerzo pedagógico que han hecho los grandes maestros, no solo de tocar, sino de conocer y después de dar a conocer eso, lo cual ha sido maravilloso a nivel mundial, Sí, 100%. así es, porque si echamos la vista atrás, lo que tú dices, no hay material, no sé, 40 años atrás no hay nada. 4 cosas que se publicaban en Estados Unidos, Juan Serrano, pero poco más. Claro, y de ahí en adelante, pues agradecemos que ya hay mucha gente dedicada a ese oficio como tal, de rescatar, de transcribir, que partituras, que cosas que vienen muy bien, y eso pues también es parte de la historia de la música, ¿no? La parte digital y tecnológica ha venido a marcar pues un precedente importante. Maestro, una vez en una entrevista hablaste de que tocas con un gusto, voy a parafrasear si me permites, espero no ser irreverente, pero de alguna manera que te gusta tocar para ti mismo, que te ocupas en que la interpretación te guste a ti y en consecuencia eso hace que guste a los demás porque estás disfrutando la esencia de tu arte y de alguna manera si es un trabajo te remuneran eso, pero estás haciendo lo que te gusta y además de pronto recibes esa recompensa, pero no sientes una carga como de quedar bien socialmente. ¿Cuál es esa filosofía y cuándo la adquiriste? Porque a mí me parece que esa filosofía antes era diferente, es prepara para el público y que le guste a los demás, pero te escuchamos y es que me guste a mí primero. ¿Cómo está ese pensamiento? Bueno, a mí me ayudó ser guitarrista flamenco, porque nosotros tenemos una obligación que es ser diferentes. Claro. Eso es un planteamiento que no está escrito, pero está ahí. O sea, cuando yo empecé a tocar la guitarra, la máxima que me decían todos los profesores era, tú tienes que ser diferente, tienes que sonar diferente, tienes que buscar tu sonido, tienes que hacer tu música desde que era un niño de 10 años. Entonces, eso te marca la vida porque tú vas, bueno, queriendo ser diferente, sin conciencia. Cuando te estás dando conciencia es cuando empieza a cambiar tu sonido, a ver por qué me gusta tocar con menos uñas, en mi caso, ver por qué me gusta el sonido más grueso, por qué utilizo esta cuerda que tiene esta tensión, porque a mí... Entonces empiezas todo ese tipo de cosas y empiezas a hacer música. También música que suene a lo que tú quieres que a ti te suene. Entonces yo disfruto componiendo la música para mí, porque soy el intérprete para el que compongo. O sea, al contrario o diferente a la música clásica, yo no compongo para otro guitarrista, yo Mm, compongo para mí. claro. Paco de Lucía componía para él, Serranito componía para él, o compone para él, perdón, todos. Entonces yo compongo según para mi técnica, mis cualidades físicas y según mi gusto y mi conocimiento. Entonces yo quiero sorprenderme yo, quiero disfrutar yo toda la hora que estoy y luego representar esa música en directo. Y soy de los que piensan que si yo estoy convencido, evidentemente convenceré al que me escucha. Aunque no le guste, pero a mí hay música que no me gusta, pero cuando está expuesta de una manera noble y con conciencia y con profesionalidad, yo puedo desconocer o no gustarme directamente, pero reconocer el trabajo que tiene eso. Eso es lo que quiero. Yo nunca me planteé tocar para el público, porque pienso que, y no es pedantería, nosotros vamos un puntito adelante del público, porque si no, todos seríamos compositores. Entonces, si tú compones algo diferente, vas por delante. Tan siquiera ya ese planteamiento se hace tuyo, tan siquiera en algunos temas como en este disco, que ciertamente es de un corte comercial, por la estructura, hasta ese punto, para mí, que hablo que es comercial, hay gente que no lo ve comercial. Es toda la parte guitarrística dentro de eso. Entonces, como cada uno ve la música, la siente de una manera, mejor me quedo con gustarme a mí Wow. y que todo el mundo disfrute o no
de lo que yo quiero plantear. Y eso está muy bien, es muy sincero, muy transparente y como dicen, nadie puede dar lo que no tiene. Y si tienes esa esencia de autoconvencimiento y un gusto por lo que hace, los demás lo notamos independientemente de lo comercial o no, que sea la propuesta que estemos haciendo, porque de alguna manera eso que llamamos comercial no tiene que ser de mala calidad y a veces de pronto aquí en América se Exactamente. O asocia, sea, ¿no? hablo comercial en el sentido de una estructura ciertamente fácil, eh, que se pueda reconocer. eh, y digo comercial no en el mal sentido, porque quizás muchas veces en buen sentido el flamenco no repite temas. Hay veces que es demasiado difuso en su planteamiento. Entonces, utilizar esa estructura de repetición y de desarrollo, pues no está mal. Lo único que pasa es que para nosotros que nos hemos criado en que repetir dos notas ya es mucho, pues lo llamo comercial, pero hay gente que no lo toma así. Entonces, como cada uno pensamos de una manera y uno siente que la comercialidad o, o la, o, la, o la innovación en un sitio diferente, mejor dejarlo en que cada uno lo plantee según su apreciación personal, claro. Claramente, y es que lo comercial, tal vez ha tenido representaciones de baja calidad en alguna dimensión y poco profesionales, entonces de pronto se sataniza el concepto como tal, pero de alguna manera pues nos damos cuenta de que no todo es así, y lo comercial Mm, hay de mucha profundidad, mucho, digamos también como mucho contenido de valor, lo cual en esta temporada, en esta generación se agradece mucho, porque si no, ¿de qué otra manera llegamos a otros públicos? Sino es a través de la música que ellos están acostumbrados a escuchar, que consumen y por ahí estamos amplificando, ¿no? Lo que llaman la segmentación de está claro, mercado. Entonces me está parece, claro. eso es algo también muy, muy bonito, lo cual el mismo maestro Leo Brauer nos decía en algún momento con relación a las repeticiones, pero está demostrado que el cerebro, según la neurociencia, coge mejor aquella información que se repite de manera inteligente. Entonces hay dos planteamientos respetables los dos y siempre muy profesionales, ¿verdad? En ese Sí, aspecto. sí, hay mucha música que se llamó el New Age, música repetitiva con secuencias que se iban repitiendo, se iban añadiendo. Bueno, eso es antiflamenco en estructura, pero también tenemos que aprender de ese tipo de cosas. Ya te digo que nuestra profesión, aparte del estilo, es la música, entonces hay que conocerlo por lo menos para ver hasta qué punto se puede integrar. Yo hice un intento de eso en un tema pequeñito que se llamó La Fiesta de los Locos, en un disco mío Lo anterior. escuché, por supuesto. Yo tenía muchas ganas de hacer eso hace muchos años, desde que conocí a Leo en Cuba, que ya hace muchos años. Pero nunca me atreví porque era como una aberración. Pero como en ese disco me despojé de Disonancias y muchas cosas de ese cosas, tipo. pues lo quise hacer y quise incluso que fuera divertido y con gimmicks de cosas divertidas y de otras cosas. Y bueno, y también, ¿por qué no? O sea, también puede ser, la música yo siempre digo puede ser divertida. Un concierto de guitarra, hay mucha gente a nivel popular, ¿no? Que, que piensa que que es muy aburrido. Un tipo sentado en una silla tocando una hora y media, pero yo defiendo que puede ser muy divertido. De hecho, yo creo que sí. Único que hay que confeccionar un programa adecuado, no de cara a la galería, sino adecuado que sea atractivo al oyente y que tenga muchos matices. Y no es fácil con una guitarra mantener la atención hora y media de un auditorio, pero ese es nuestro trabajo también. Así mismo, y es que la variedad de colores y sonidos en la música y en la guitarra, si lo vemos en un plano orgánico, es la variedad que tiene la vida misma. Y en la vida hay patrones, y no todos los patrones son exactos, de pronto son Mm. irregulares. Y cuando descubrís que aquí de pronto en esta parte del mundo, por el tema comercial y el tema mediático, la gente está más acostumbrada a cuatro acordes y le ofreces ocho acordes, le amplificas la progresión, le metes una nota de paso, por ahí una tensión que es extraña, resuelve o queda inconclusa, entonces ya empezamos a descubrir que eso es un espejo de la vida misma, que la vida no está dada de una sola manera y no es interpretada tampoco de la misma forma. Cada quien de forma Sí. subjetiva pues la asimila y eso también es algo del desarrollo cultural
que debemos tener en este siglo. Maestro, y para ir concluyendo, no quisiéramos, pero sabemos que tienes una agenda apretada pese a todo esto de la pandemia y es tu tiempo, el cual, insisto, valoramos demasiado. Quisiera que si nos puedes compartir un poco la experiencia con Alejandro Sanz, lo que has venido haciendo, que ha sido también pues en esta línea de la música, llamándole un poco, digamos, sí, con una esencia pop, pues claramente, que es una música muy conocida y de aceptación mundial. ¿Cuál sería en ese sentido la experiencia de tu contacto con Alejandro Sanz? Bueno, mire, yo conocí a Alejandro porque me llamó para grabar el disco de No es lo mismo, que se hizo en Miami, y me llamaron porque escucharon un disco mío que se llamaba Manhattan de la Frontera, y en ese trabajo de Alejandro tocaba Paco de Lucía, pero Paco de Lucía solo podía tocar un tema, y pues querían guitarra flamenca y me llamaron para hacer aquello y lo conocí. Y bueno, me pareció, aquel disco es muy bueno a nivel musical, de músicos, es increíble. Y lo conocí allí, estuve 15 días trabajando en aquel disco y aquello quedó ahí. Pero a los 2 meses me llamaron para hacer una gira con él en directo de presentación. Y bueno, pues no me lo pensé, me extrañó, que no sabía que pintaba un guitarrista flamenco en una banda de pop. Pero bueno, la verdad fue una experiencia estupenda. Yo aprendí muchísimo de escena, de, de comportarme en otros escenarios diferentes a los míos. Ya no era tocar en un teatro, era tocar en un estadio Y de otro 40.000 público, de personas. pronto. Claro, y otro público fanático y, y que, bueno, tienen otra perspectiva de la música más activa que lo que nosotros conocemos. Y bueno, a mí me marcó, me enseñó, me hizo conocer a mucha gente muy interesante, entre ellos Alejandro, el propio Alejandro. Y bueno, este año en mi disco una de las cosas que he hecho es un poco devolverle aquel oportunidad, aquel cariño que él tuvo conmigo al apostar por mi guitarra. Pues hace ya 17 años de aquello. Y bueno, yo he grabado ahora una versión de No es lo mismo, de un tema, de aquel tema que De daba los nombre al clásicos, disco, claro. pues en flamenco, con un ambiente flamenco y con 5 artistas invitados de diferentes estilos también para un poco conformar lo que la letra dice. Y precisamente en estos momentos que estamos hablando estará saliendo el nuevo videoclip de ese tema, que hemos hecho una Excelente. versión con danza, bueno, para hacer un poco más, todavía siquiera abierto, eh, con distintos artistas y gente de la calle bailando ese tema. Y bueno, Alejandro es un tipo, me parece súper creativo, como construye las melodías es diferente, o sea, no es, para él es natural, pero para nosotros que estamos analizándolo si quieres, las construye de otra manera. Entonces, tiene esa facilidad. Luego tiene un gusto interpretativo que va desde el flamenco al pop italiano y a veces ciertamente americano en algunas cosas. Entonces, tiene una mezcla extraña y personal que lo hace ser diferente. En definitiva, es lo que buscamos todos los artistas. O sea, yo siempre apuesto por la diferencia y Alejandro es un tipo diferente en la concepción y muy inteligente a la hora de rodearse de lo mejor que hay en la música para que una música de corte comercial tenga una calidad, pues, como escuchamos, ¿no? Claro, claro, una profundidad enorme y además eso que mencionas de la diferencia, me da la sensación que el homenaje que le hacen, pues con esta obra está por bulería, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Entonces, de alguna forma está ahí el sello nuevamente, el homenaje, pero el rescate de lo que es el palo flamenco como tal y calza perfectamente. Es una cuestión de estructuras, volviendo al punto anterior, ¿no? De acople, de acomodo. sí, sí, yo lo hablaba con él nunca, él decía que no se podía hacer porque tenía mucha letra en 4, pasarlo a 3 ya sería una locura, pero sí, se ha podido hacer, se ha podido hacer, yo sabía que se podía hacer, no tardé bastante, ¿eh? O sea, esta idea de este tema ya de hace muchos años, pero en cuanto tuve un poquito de pausa, motivo porque
por qué hacerlo. Hice una maqueta y se la mandé y a él le encantó. Y bueno, la verdad que he contado con amigos suyos, amigos que hemos colaborado con él, el caso de Miguel Poveda, Pablo López, India Martínez, el Pele o Gianmarco, cantante peruano, y yo creo que ha quedado redondo porque está el flamenco, pero está un poco lo que hoy está tan en boga, que es uh, la universalidad del estilo, ¿no? Eh, para ser flamenco tienes que conocerlo, evidentemente, pero no necesariamente para que suene flamenco tienes que ser cantador de flamenco. Tú puedes cantar sobre una base y cantar en una bulería y no ser andaluz ni tener conocimiento. Y puede estar muy bien el contraste, que es lo que yo quería hacer a nivel artístico. A nivel docente sería una aberración, pero a nivel artístico evidentemente me tienen que permitir que haga ese tipo de cosas porque me tengo que desarrollar, ¿no? Así mismo, y esa libertad se nota no solamente a aquellos conocedores, sino aquel público que es sensible a cualquier material y de alguna forma nota que el arreglo viene con un ritmo distinto y se cuestiona. Ahí es donde volvemos al punto que hacías, que me contabas hace un tiempo, hace unos minutos, con relación a la interpretación de las enseñanzas de Paco, de los maestros, ¿verdad? Porque el público también empieza a aprender, porque siendo música del alcance social, es música que te ofrece también pues una pequeña dosis de incertidumbre de por qué suena distinto, ¿ok? Hay diferentes movimientos armónicos de pronto y aquella criticidad empiezan a ser sin duda aquella persona que tiene un excelente gusto por la música. Entiendo que estuviste acá también en el año 2004, me decías, ¿verdad? 2004. ¿Cómo fue tu experiencia aquí en Costa Rica con el Pura Vida? ¿Cómo Pues te mire, trataba? lo recuerdo porque verás, fue al principio de la gira y yo estaba componiendo una obra de teatro, la música. Entonces, yo llegué a Costa Rica, a San José, me encerré en el hotel, que estuvimos como 3 días y no quería salir. Yo quería estar componiendo, aprovechar eso, porque claro, para mí era un choque. Y yo estuve casi un año de gira. Entonces yo tenía mi trabajo, que era componer y tocar, y yo no quería quedarme en estar tocando todos los días eso, porque eso era una oportunidad estupenda, pero mi música es otra. Entonces yo quería por la mañana hacer lo mío y por la tarde noche hacer lo... Era durísimo, pues era mucho tiempo. Pero recuerdo que me quería quedar en el hotel y mis compañeros llegaron, José, que nos vamos a... No recuerdo el, el sitio donde tuvimos, era un sitio que nos tiramos por tirolina de árbol en Ah, árbol, claro, claro. Algún que bosque nos llevaron, forestal de esto, sí. eso es un parque que era precioso. Y al final yo accedí a irme, dejé la composición y me fui en un autobús con ellos y lo pasamos estupendo. Eso es lo que más recuerdo, porque yo no quería salir y bueno, disfruté de eso como un niño. Y bueno, y recuerdo vagamente la cuestión más artística, porque nosotros íbamos, ya te digo, rodeados de staff, de personas, de técnicos. Llegábamos, tocábamos, nos sacaban, era todo muy, muy pop, Ok. en el sentido de que íbamos con un gran equipo que nos llevaban del sitio al hotel y poco más, porque, bueno, en ese tipo de música, tú sabes, hay muchas aglomeraciones y hay que estar un poco protegido, entre comillas, y poco me acuerdo de más. No tuve la oportunidad de conocer la ciudad, entonces yo no conocía a Manuel, en fin, no conocía a nadie. Ni tampoco nadie se esperaba que un guitarrista flamenco estuviera en esa gira, que yo fue una sorpresa para mucha gente en aquel entonces. Sí. Totalmente, y al día de hoy hay evidencia de eso en las redes sociales, ¿verdad? De imágenes, porque ahí las estuvimos escuchando y todo. Y bueno, quería decirte, maestro, que cuando vuelvas por acá, cuando pase la pandemia, sabes que cuentas con nosotros para lo que necesites. Una vez que estés por acá, pues hacemos otro viaje al Parque Nacional y nos tiramos también por esos cables alrededor de los árboles. Esta es tu casa.
Realmente muchas gracias por este gran gesto de compartir un ratito de tu vida con nosotros. Aquí te respetamos muchísimo tu cultura, tu país, respetamos mucho la guitarra y con la cual creo que hay un sentido de hermandad y pese al tema de la cuarentena y la pandemia y todo lo demás, sí deseamos con nuestro trabajo de música y de arte crear pues un mundo cada vez mejor. Todavía tenemos esas esperanzas y eres un referente de eso y nos motivas demasiado. Así que pues nada, un abrazo, espero que estés bien, que toda tu familia, vamos a seguir reproduciendo tus páginas, tus proyectos, porque creo que el mundo merece músicos de calidad como tu persona que conozcan el verdadero arte flamenco y la guitarra. Así que un abrazo, Bueno, maestro. Pablo, muchas gracias y hecho, cuando vaya a Costa Rica, por supuesto, tenemos que ir al Listo, parque y echar un buen rato, porque así todo no será. es música, hay más cosas. Claro, claro, ya lo dijimos, me llamas y estamos ahí en contacto. Que estés muy Claro que bien, sí. abrazo, maestro. Esto es Live Tuning Un para abrazo y toda gracias por la oportunidad. Latinoamérica. Maestro José Antonio Rodríguez. Hasta siempre. Nos vemos, maestro. Nos vemos. Gracias, Pablo. Gracias.